El Estado quiere solucionar el tema del agua. Y no se le ocurre mejor solución que perforar un pozo, ponerle estas cosas para subir el agua hacia arriba y luego distribuirlo, ¿no? Ya, pero el tema es que todo ese sistema funciona con combustible y funciona con un motor. Yo me pregunto, y siempre digo, ¿a quién se le puede haber ocurrido esa solución y que no ha pisado la comunidad y se ha dado cuenta que la comunidad no tiene recursos económicos, incluso para sus propias necesidades de educación, alimentación, salud y ropa, y va a destinar fondos pues para el combustible? Bienvenidos a un segundo episodio de Impactuamos, el podcast que desde la vitrina de Yacua hemos recientemente lanzado para generar un espacio en el cual podamos difundir iniciativas de personas y organizaciones que están haciendo, creemos nosotros, contribuciones importantes en el ámbito social, ambiental y que nos gustaría que muchas más personas conozcan. En esta oportunidad estamos con Mitchell Castro. Él es gerente social de DAS. Ya nos contará Mitchell con más amplitud a qué se dedica DAS. Pero la idea es efectivamente conocer un poquito del enorme trabajo que sé que están haciendo. Bienvenido, Mitchell. Muy buenas y muchas gracias por la invitación, Luis. En verdad es para nosotros un honor estar en este espacio y compartir con ustedes y con todos los seguidores el trabajo que venimos realizando. Mi nombre es Mitchell Castro, yo soy gerente social de DAS Perú. DAS Perú es una organización que significa Desarrollo Ambiental y Social Perú. Nosotros trabajamos y enfocamos toda nuestra energía para transformar la vida de las personas, en especial de población indígena, que vive en su mayoría en los ámbitos de frontera del Perú, y de paso contribuir a la conservación de la Amazonía, ¿no? DAS Perú es una organización bastante joven, pero bueno, contamos con toda la energía y las ganas para desarrollar cosas conjuntas. Eso a modo de presentación. Yo sabía la relación con la Amazonía. Dijiste una palabra más importante, fronteras. Quiere decir que, digamos, que las dos variables definen el rubro de acción, ¿no? Amazonía en fronteras con países limítrofes. Exacto. DAS Perú en realidad incluso nace en la provincia, nace por y para la provincia de Purús, para contarles un poco, ¿no? Porque a veces de la Amazonía peruana es de lo que menos conocemos en nuestro territorio. Sí. Nosotros nacemos por el Purús, porque el Purús es un territorio muy privilegiado en relación a riqueza cultural y riqueza natural. En el Purús es habitado por 8 pueblos indígenas distintos. También tenemos a pueblos indígenas en aislamiento. Y también en este territorio lo que se encuentran son áreas naturales protegidas. Tenemos el Parque Nacional Alto Purús y tenemos la Reserva Comunal Purús, ¿no? Entonces es un territorio privilegiado en estos elementos, pero sin embargo que presenta una vez más las grandes contradicciones en nuestro país, que si bien es cierto, es rico en esto, pero a la vez las personas viven en una situación de extrema pobreza y de un aislamiento, porque el Purús es el único espacio en el país todavía al cual solo se puede acceder vía aérea, ¿no? Es un espacio territorial que se encuentra aislado, solo tiene conexión fluvial hacia el Brasil, y entonces esta particularidad hace que la población viva con limitados accesos a los servicios, vive en una situación de extrema pobreza y de postergación permanente por el Estado peruano, ¿no? Entonces, esta realidad es la que convocó unir esfuerzos y es también la que permitió la gestación de DAS como tal. Y a partir de esto también lo que nosotros hemos buscado es incrementar nuestra intervención ya no solo en el Purús, sino en otras partes de la Amazonía que presenten condiciones similares, ¿no? Habiendo empezado por Purús, ¿cómo sabían de Purús? ¿Hay alguien de la organización que ya conocía la zona o desde fuera
justamente por estas limitaciones de acceso, la tenían identificada. ¿Cómo así fue Purús, donde pusieron el Claro. primer pie? Y eso tiene que ver mucho con la fundadora de DAS, que es Elka Baldión Rodríguez, y de la cual te voy a llegar un fraternal saludo. Eh, lo que pasa es que DAS incluso se forma a partir de una acciones que desarrolla el Estado peruano a través de la Fuerza Aérea con una misión que se llama, un programa que se llama Alas de Esperanza, que consiste en llevar ayuda humanitaria hacia estas zonas a través de diversas organizaciones e instituciones, ¿no? Entonces, con Alas de Esperanza, nuestra fundadora es que llega a Purús, lo conoce, se queda impactada con esta realidad y es que decide crear DAS y comenzar a trabajar por el Purús, ¿no? Entonces nosotros venimos mucho de la escuela de la ayuda humanitaria, ¿no? Y hemos sufrido toda esta transformación también para comenzar a ver el tema de desarrollo sostenible de una manera mucho más amplia, ¿no? Que la ayuda humanitaria. Ujú. Yo conozco un poquitito de Purús de una vez y por un proyecto que contaremos un poquito más adelante en el que estamos empezando a colaborar. Tenemos algunos alcances, pero creo que incluso para alguien como mí, como yo, perdón, que ya ha estado por allá, eh, y sobre todo para alguien que no ha tenido oportunidad de visitar zonas como las que describes, eh, me parece que suele ser difícil darse una buena idea de cómo es la realidad, cómo es el día a día de las personas que habitan en estas zonas alejadas, ¿no? Por ahí te quiero hacer el pedido, ¿no? Que nos describas con el conocimiento que tienen ustedes de las zonas y de las comunidades, con todas estas limitaciones que hay de acceso y de servicios básicos, ¿cómo suele ser el día a día de los habitantes de la zona de Purús, para poner el ejemplo concreto? Sí, y te agradezco porque también eso es lo que le da sentido a nuestra intervención. Nosotros tenemos una intervención en estos territorios a partir de una identificación clara y de un diálogo intercultural con las comunidades acerca de qué es lo que ellos requieren, ¿no? Qué es lo que, cómo conciben en todo caso el buen vivir desde la perspectiva indígena. Y para eso nosotros inicialmente cuando hemos intervenido en el Purús hemos trabajado un documento que es propio de los pueblos indígenas que se llama el Plan de Vida. Entonces DAS ha contribuido con las comunidades en la elaboración de planes de vida y en los cuales las comunidades han plasmado cuál es su visión de futuro y cuáles son las prioridades. Todo esto después de una reflexión muy fuerte del diagnóstico, ¿no? Y el diagnóstico nos ha revelado en qué aspectos ellos presentan mayores debilidades, retos o problemas. Entonces, también con toda esta información, lo que DAS ha hecho es construir una propuesta consensuada con las propias comunidades de cómo podemos ir avanzando hacia adelante, hacia esa visión común y cerrando brechas sociales. Porque finalmente el Purús lo que presenta, y en general, las zonas de frontera son indicadores bastante trágicos en materias como salud, educación, acceso a infraestructura básica, desarrollo económico. Entonces, todo esto nos ha servido también para tener una propuesta que es la que le da sentido a nuestro modelo de intervención en estas zonas, ¿no? Priorizando esos dos ejes de atención, lo que es salud y lo que es educación. Y uno diría, ¿pero por qué? Porque también desde la concepción indígena, está claro que si tú no tienes una salud adecuada, no puedes trabajar, si los niños no tienen una salud adecuada, no pueden estudiar, y el tema de la salud cuesta mucho. Y cuesta más en estas zonas que son alejadas, que no tienen acceso a servicios. O sea, la única forma en que ellos tienen para movilizarse es por el río, ¿no? Entonces, el costo del combustible también en esta zona de frontera es sumamente alto, es 4 veces más que lo que cuesta en cualquier otro punto del país. Y en verdad los indicadores en salud son trágicos, pero también nosotros apoyamos el tema de educación por una cosa crucial, que la educación es lo que te permite acceder a mayores oportunidades. Un niño que pueda comprender lo que lee y que pueda resolver problemas matemáticos va a tener mayores posibilidades de desarrollo. Entonces, lo que nosotros tratamos es de generar con nuestra intervención es mayores elementos para que la salud, revertir estos indicadores en salud y en educación, por lo menos que son los prioritarios para nosotros en estos momentos. Ujú. La filosofía del buen vivir creo que es bien conocida para los que tenemos alguna conexión con los pueblos indígenas, tanto
de la sierra como de la selva. Muy interesante que estos lo hayan tratado de tomar en cuenta, había estos planes de vida, eso no lo conocía, me parece sumamente valioso porque por un lado es muy respetuoso, es tratar de saber mucho más de las comunidades para recién empezar a ayudar, y por otro lado muy efectivo, ¿no? Uno se enfoca en los problemas que tanto el que quiere ayudar como el que necesita la intervención se alinean, ¿no? La pregunta que te quería hacer ahí era, en estos planes de vida, la idea es identificar a dónde quieren llegar ellos según su filosofía, según su sabiduría, y llevarlos ahí. La idea es ver dónde están y llevarlos a un nivel que según otros parámetros, no voy a decir occidentales para no ponerlo muy político, pero por lo menos globales, creemos que deberían avanzar, o es una combinación de ambas cosas. Claro, ya. Y es excelente la pregunta, ¿no? Y yo creo que la palabra clave en todo esto es la integralidad. Y mira, lo que nos enseñaron los planes de vida, porque se hace toda una revisión histórica de los mismos, es que existen miles, bueno, miles no, pero cientos sí, de proyectos fallidos, de mucha infraestructura fallida, mucha inversión de la cooperación y del Estado peruano que ha fracasado justamente por siempre tratar de llevar la solución a la mesa, pero no construir la solución o no tomarlos en cuenta en la construcción de la solución y qué es lo que realmente quiere. Por ejemplo, para mí es gracioso y siempre lo explico más como con ejemplos prácticos, ¿no? Ya, proyecto de agua. Y está bien porque el agua es clave. Y el agua es clave más porque los niños presentan mucha parasitosis y es por consumir agua en condiciones inadecuadas. O sea, en eso hay que ser claro. Y también porque han perdido la práctica, la de la desparasitación, que antes era una práctica común, pero ahora la han perdido, la han ido perdiendo. Pero ya, el Estado quiere solucionar el tema del agua. Y no se le ocurre mejor solución que perforar un pozo, ponerle estas cosas para subir el agua hacia arriba y luego distribuirlo, ¿no? Ya, pero el tema es que todo ese sistema funciona con combustible y funciona con un motor. Y yo me pregunto, y siempre digo, ¿a quién se le puede haber ocurrido esa solución y que no ha pisado la comunidad y se ha dado cuenta que la comunidad no tiene recursos económicos, incluso para sus propias necesidades de educación, alimentación, salud y ropa, y va a destinar fondos pues para el combustible? No, porque eso va a funcionar solo con combustible. A mí lo que más me hace sentido es que ahí, para que pueda funcionar, lo que van a hacer ellos es deforestar, porque la venta de madera sí funciona y con eso van a comprar el combustible. Entonces tú haces algo bueno, pero a la vez haces algo negativo, ¿no? Y ahora yo entiendo que existen muchos otros mecanismos para consumo de agua segura que sí funcionan. Y a veces hay como que, si bien es cierto, hay una dificultad en el cambio de comportamientos, pero hay que apostar por trabajos de mediano y largo plazo. Solo es como un ejemplo. Y en relación entonces a los planes del buen vivir, algo que nos enseñaron a nosotros era que nosotros no vamos a llevar la solución, sino vamos a construir la solución, pero esa solución lo que marca es un principio de la articulación territorial que es la complementariedad, que es cada actor tiene un rol y cada actor puede llevar algo a la mesa. Entonces, si todos llevamos algo a la mesa y compartimos responsabilidades, lo que sucede es que las soluciones son más efectivas y la solución es más rápida, porque ha sido consensuada, involucra a todas las partes, ¿no? Y en esto, en verdad, nos toca cosas a nosotros, les toca cosas a la organización indígena, les toca cosas al Estado, entonces todos compartimos eso. Eh, pero también, y soy muy sincero, cuesta mucho. O sea, la articulación territorial y todo esto suena muy bonito, pero a la hora de la hora lo que tú encuentras es muchos actores que lo que te dicen, no, esa no es mi competencia, o mi proyecto no contempla eso, o yo no hago esas cosas. Entonces te vas quedando solo también en la solución de los problemas. Pero bueno, como te decía, no es una lucha de corto plazo, entendemos que es una intervención de mediano y largo plazo, ¿no? Sí, esto del cambio, adecuación, adaptación de comportamientos, lo estamos notando mucho en este piloto que estamos trabajando con allá ustedes. Lo voy a dejar para comentarlo un poquito después. Antes de eso, todavía quiero seguir en la construcción de la imagen de un poblador, un hermano poblador de la zona, para que la gente que nos escucha y nos ve
gane un nivel más de entendimiento de la problemática del día a día, ¿no? Y voy a comentar algo que yo he vivido la única vez que yo aprovecho hasta ahora, ¿no? Mencionaste que los planes de vida están concentrados en salud, en educación. De ahí te voy a hacer unas preguntitas por eso, pero hay otra variable que imagino también tiene un nivel de criticidad como la alimentación, ¿no? El hecho de que sea una zona tan alejada y solo tenga una forma de acceso cara, obviamente se traduce en que no llegan la diversidad de alimentos que uno puede encontrar en ciudades más accesibles y lo poco que llega llega muy caro. De hecho, creo que esto se ilustra bien un poco de la realidad. Aparentemente, por la variedad de productos que he visto, hay muchas cosas que es más fácil que lleguen de Brasil que desde el mismo Perú, ¿correcto? Por la vía fluvial. Entonces, Purús hoy en día, creo que no me vas a dejar mentir, en algunas dimensiones se siente medio brasilero también, ¿no? Porque tienen mucho de la realidad, comparten mucho de la realidad de lo que se vive por allá, ¿no? Pero fuera de esa particularidad que tiene una explicación económica, por supuesto, no creo que sea muy intencional, sino que es como se dan las cosas. En este ámbito de alimentación, qué otra problemática podrías describir que sabes que hoy en día vive la gente de la zona? Ya. Y justo eso se vincula mucho con los indicadores de desnutrición crónica infantil y anemia. Y son indicadores trágicos para nosotros porque un niño que sufre desnutrición crónica no va a poder estudiar en iguales condiciones que otro niño, ¿no? Y eso va a retardar su desarrollo. Y también quería retroceder un poquito que si bien es cierto, los planes de vida plantean muchas prioridades, lo que hacemos nosotros es concentrarnos más en aquellos que son como de nuestro interés, ¿no? O sea, nosotros nos volvemos aliados de las comunidades para aspectos de salud, de educación, ahora mejora de viviendas, pero en realidad los planes abordan mucho más temas, o sea. Y bueno, entonces nos vamos a alimentación. Y en los planes de vida, en verdad sí establecen qué cosas son las que están comiendo las comunidades en función de la temporalidad, ¿no? Porque ellos viven en función de lo que les provee el río, la chacra y el bosque. O sea, esa es la verdad. O sea, lo que pueden cazar, lo que pueden pescar, lo que pueden sembrar. Y uno dice, en zonas, porque en verdad el Purús en eso sí es rico, hay mucha pesca y ese es el pez es el insumo principal de su alimentación. ¿Por qué puede estar apareciendo tanta anemia, tanta desnutrición? ¿Qué es lo que está pasando, no? Pero también por eso es que los planes de vida te permiten esa lectura. Y lo que nosotros hemos identificado que existe y que tiene que ver muchas veces con justamente este nivel de relacionamiento es que existe sustitución de alimentos. Hay una fuerte sustitución de alimentos nutritivos por alimentos no nutritivos, que tienen que ver con todos los envasados y conservas, incluso con el consumo de bebidas como las gaseosas, ¿no? ¿Y por qué hay esa sustitución de alimentos? Se preguntará cualquier persona. Lo que pasa es que los alimentos más ricos y nutritivos conllevan más tiempo de preparación. O sea, no es lo mismo preparar, en verdad. Hay una mazamorra que es sumamente rica, que es de las cabezas de los pescados, que eso es un alimento muy nutritivo por el tema del hierro, que prepararte fideos, pues, ¿no? Agarras los fideos, los metes a la olla y ya está, listo, se acabó el asunto. Hay mucha... Y esto tiene que ver incluso con los programas del Estado, que durante muchos años han estado distribuyendo alimentos, tanto con vaso de leche, los comedores populares, que es el programa de complementación alimentaria, y han ido reemplazando los alimentos y incluso, ¿no? Ya es más fácil consumir solamente las gaseosas que incluso preparar el masato o preparar otras bebidas. Y que como en realidad hay mucha presencia de producto brasileño, que es mucho más barato, entonces el 30% de los recursos económicos que ellos tienen o pueden obtener los destinan a la alimentación. Pero esa alimentación está basada básicamente en aceite, conservas, fideos, que son cosas que no los van a alimentar, pues, ¿no? Los van a llenar, sí, pero no es que los van a alimentar. Y mientras tanto, es curioso, porque pasa a veces lo mismo que ha pasado en la sierra. Pescan buenos peces, los venden y compran cosas que no los alimentan. Entonces eso también es como, hay un círculo vicioso ahí sobre eso, ¿no? Entonces eso es Ujú. algo que está pasando.
Y es por eso que nosotros también, la línea que tenemos desde salud y nutrición. Y en nutrición lo que tratamos es de revertir mucho eso. ¿Por qué? Ya, porque algo que sí sigue siendo una constante, y a mí es lo que yo he aprendido de los planes de vida, que cuando uno lee un plan de vida tiene que leer lo que te está tratando de decir la gente detrás de esa prioridad. Y por ejemplo, yo cuando conversaba con las mamás y todo esto es lo que me toca, por ejemplo, las mamás siempre, siempre las mamás, cuando tocan elegir prioridades, van por el tema del agua, van por el tema de la educación. ¿Y qué es lo que ellas, por qué lo piden? En realidad lo que te están pidiendo es que les des la posibilidad de que sus hijos crezcan sanos y tengan una mejor educación. Pero lo curioso acá es que si en verdad los niños continuaran con la práctica de desparasitarse, en verdad eso también ayudaría mucho. O sea, tienen plantas naturales que les ayudan en la desparasitación. ¿Y por qué? Porque todavía, Luis, el tema sigue siendo que es alto el porcentaje de consumo de agua insegura. Y en estos meses, o sea, ahora, diciembre, enero, febrero, marzo, es trágico porque son los meses del invierno, ¿ya? Y para mí son los meses trágicos de los pueblos indígenas por una cosa, porque al ser invierno y haber más lluvias, en realidad las aguas están con mayor turbidez, no hay no hay peces para pescar y tampoco hay animales para cazar. Entonces, por eso es que en estos meses la población migra hacia las ciudades en busca de empleos temporales o migra hacia el Brasil, se mueven mucho, ¿no? En estos meses y luego solamente retornan para el inicio del año escolar. Pero lo trágico de esta situación es que quienes no migran son los ancianos y los niños. Mm. Los ancianos y los niños se quedan en la comunidad y muchas veces son los que menos recursos tienen para alimentarse. Y es por eso que la situación con los niños es bastante compleja, ¿no? Y bueno, es una situación que se repite en muchos puntos de frontera. Yo he estado en las fronteras con Colombia también, en el río Putumayo, y la situación es muy similar, incluso con presencia de economías ilícitas, inseguridad. Pero bueno, ¿no? Lo que se trata es de ir sumando en este camino, ir convocando más actores también para tener intervenciones más integrales, ¿no? Que contemplen más aspectos. Sí, muy descriptivo lo que comentas, complicado, por supuesto. Pensaba también que una explicación para el consumo alto de estos alimentos envasados, que no alimentan mucho, fuera de los precios, es también la conservación, ¿no? Es más fácil conservarlo, no necesitas cadenas de frío, sobre todo para una zona muy caliente, ¿no? Hace mucho calor todo el año, con lo cual mantener los alimentos más frescos sería también bastante más caro, ¿no? Es correcto, totalmente. Por eso es que cuando incluso se caza, se distribuye inmediatamente, ¿no? Las comunidades de la zona lo que tienen sí es la costumbre de salar el pescado, pero no tanto la carne. Entonces, sí, son eh, causas de la problemática en sí que tiene que ver con la deficiente alimentación. Ujú. En la dimensión salud, además de la nutrición, que ya estás explicando cómo la están afrontando, hay otro tipo de soluciones que están implementando, en qué otras cosas están trabajando actualmente para resolver la problemática de salud. Ah, sí, genial. Esa es una excelente pregunta porque nos permite graficar y nos permite graficar un modelo que estamos validando y esperemos que pueda crecer para llevarlo a otras zonas. Y como te decía, no es un modelo basado en la complementariedad, en los niveles de atención. Cada vez hay mayor presencia de enfermedades en las comunidades, ¿no? Y emergencias que se presentan por N motivo, desde heridas, picaduras de serpiente, N cosas que se pueden presentar como enfermedades. Entonces, es en la comunidad donde ocurren estas eventualidades, ocurren las emergencias, ocurren las enfermedades, y de estas comunidades es que las personas tienen que trasladarse hacia el centro de salud más cercano, y en el caso de que los problemas no puedan ser solucionados en el centro de salud, tienen que ser derivados hacia Pucallpa, ¿no? Entonces, esa sería como la ruta normal de un proceso vinculado a la salud. Ya. Solo que en el Purús presenta muchas particularidades. Hay comunidades que están muy lejanas, donde en verdad no hay los recursos para comprar combustible o no cuentan con recursos para tener sus lanchas y todo eso. Luego tenemos que el centro de salud de Purús no cuenta con los suficientes profesionales, con el instrumental médico y bueno, y no hay muchas capacidades para el diagnóstico de las enfermedades, lo cual hace que referencien a la mayor cantidad de pacientes hacia Pucallpa.
El tema es que en Pucallpa hay un albergue municipal. Acordémonos siempre que son poblaciones que no tienen ingresos económicos, ¿sí? Entonces, pero por tema de salud tienen que salir hasta Pucallpa. En Pucallpa, la municipalidad tiene un albergue donde los acoge, les dan un espacio para descansar y para alimentarse, y mientras ellos siguen sus controles médicos, ¿no? Cuando nosotros comenzamos a intervenir en Purús, encontramos una realidad bastante crítica, que el albergue de Purús estaba completamente hacinado de pacientes, que el centro de salud no contaba con elementos suficientes para diagnosticar y que en las comunidades no había capacidades fortalecidas para identificar señales de riesgo. Entonces, ese es el escenario, eso es lo que pasa. Y además teníamos la creencia, que todavía persiste, por eso en comportamientos, es que las enfermedades están asociadas a la brujería. Entonces, normalmente la población, antes de asistir al centro médico, asiste al curandero, digámoslo así, ¿no? Y muchas veces las enfermedades lo que hacen es agravarse. Entonces, nosotros lo que buscamos es revertir este escenario desde la complementariedad, porque como te decía, hay cosas que tiene que hacer el Estado sí o sí, y hay cosas que nosotros podemos sumar. ¿Cuál ha sido nuestra apuesta en este modelo? Ha sido fortalecer las capacidades de los agentes comunitarios de salud en las comunidades, porque ellos están en las comunidades, ellos son el primer punto de atención, y si esa persona en verdad puede leer señales de emergencia, puede comunicarse con el puesto de salud más cercano, lo que tú estás ayudando es a evitar una muerte, porque ese es el escenario, ¿no? Entonces nosotros lo que trabajamos es, y este año se gradúa la primera promoción de agentes comunitarios de salud, gracias al apoyo del MINSA también, de la Fuerza Aérea que traslada a los profesionales desde Lima para hacer todos estos cursos con ellos. Les hemos dotado de medicina básica, de acuerdo a los estándares también del MINSA, o ellos solo pueden administrar medicina básica, y también se les está brindando soporte para que puedan comunicarse de manera efectiva con el centro de salud, ¿no? A la par, lo que hemos hecho el año pasado y ha sido algo muy significativo es que hemos donado motores de peque-peque con sus respectivas colas para que las autoridades de las comunidades, los APUs, puedan movilizar hacia los enfermos hacia el centro de salud más cercano, ¿no? A la fecha están operativos los motores, eso nos da mucha alegría y están funcionando. Y también a ese nivel estamos buscando desarrollar el tema de sesiones demostrativas para nutrición saludable y el tema de agua, que lo venimos trabajando como en pequeñito con ustedes, con Yaqua, que en verdad son geniales las cosas que han hecho y ahí los ayudamos nosotros solo en algunas cosas logísticas. Ya, pero eso es a nivel comunitario, ¿no? Buscamos solucionar estas cosas con toda esta batería de elementos a nivel comunitario, pero algo que nos llena mucho orgullo y nos da satisfacción es haber, junto con la red de salud de Coronel Portillo, haber implementado el servicio de telesalud en Puerto Esperanza. ¿Y eso qué quiere decir? Que ya que ellos pueden acceder al internet, o sea, les hemos brindado las herramientas, la laptop, la antena, el servicio de internet, todo, y lo que hacen los médicos es poder, realizar las consultas de los pacientes con especialistas de la ciudad de Lima o de Pucallpa que les ayudan en el diagnóstico. Y ustedes dirán, ya, y eso es bien importante, ¿por qué? Porque de esa manera solo referencias a quienes necesitan sí o sí viajar a la ciudad de Pucallpa. Y aquellos otros pacientes que no necesitan siguen el tratamiento en Puerto Esperanza. Y en verdad el sistema está funcionando muy bien, que incluso ha servido para detectar autismo en un niño. Y eso para nosotros es una historia impactante, porque el niño estaba en la comunidad en una condición de que estaba sufriendo de brujería. Y cuando fue al servicio, ya con sus padres y todo, ayudaron en la detección de lo que tenía el niño era autismo y necesitaba otro tipo de tratamiento, ¿no es cierto? Entonces, por ejemplo, y también ayuda, algo de las cifras que me ha gustado, que ayer compartíamos un reporte, era que la mayor cantidad de pacientes indígenas que se atienden con telemedicina, con la telesalud, son son mujeres y niños. Todo es para mujeres, gestantes y controles de niños. Y en verdad eso nos da mucha alegría porque ese era como el centro de nuestra atención, ¿no? Estamos contribuyendo en que las mujeres puedan acceder al servicio igual que los niños. También en el nivel del Centro de Salud de Puerto Esperanza hemos ayudado ya hace un año en la implementación de un centro de atención referencial Targa,
que es para los pacientes con VIH, que es otra de las problemáticas que afecta a las comunidades nativas, ¿no? Es creciente el número de pacientes con VIH. Entonces, este consultorio diferencial sirve para la atención a ellos. Y eso es lo que nos toca en realidad con el sector salud en Puerto Esperanza. Y ya con la municipalidad, con el albergue de Purús en Pucallpa, lo que nosotros hacemos es contribuimos con la dotación de alimentos y con el seguimiento a la atención de los casos, ¿no? Y ahora sí ya se está gestionando mucho mejor, ha bajado mucho ¿cómo se llaman? Los pacientes en el albergue, lo cual ayuda en verdad para todo el tema de los alimentos, seguimiento de sus casos. La telemedicina está funcionando, esperamos ampliar ese servicio. Y bueno, y a nivel de comunidad, como te decía, lo que esperamos es que este año se gradúen nuestros agentes y que ellos cumplan ese rol clave en la comunidad, ¿no? Y que incluso empujen mucho más el tema de seguimiento para alimentación saludable con los niños. Eso es en lo que sería salud, ¿no? Y en todo eso de salud, en verdad contamos con aliados como ustedes, como Yacua, que vienen haciendo cosas increíbles con el tema del agua, con la Fuerza Aérea que nos ayuda a movilizar nuestras donaciones o recursos, con otros cooperantes que están interesados también en intervenir en la zona, ¿no? Y bueno, y todo esto no lo hace DAS aislado. DAS trabaja de la mano con la organización indígena que es FECONAPU, que es la Federación de Comunidades Nativas de Purús, igual para que ellos realicen un acompañamiento a las cosas que nosotros hacemos, y también todo un tema con las comunidades de comunicar de la manera adecuada qué es lo que estamos buscando y cómo unimos esfuerzos con ellos, ¿no? Eso es, por ejemplo, en el tema de salud, que esperamos este año ya nosotros también a comenzar a medir los impactos de nuestra intervención, ¿no? Ujú. Se nota ese enfoque integral, porque lo que suele pasar cuando se abordan esos temas es que alguna organización o alguna parte va a una parte de la solución, pero siempre vienen las preguntas: ¿y qué pasa si no puede viajar la persona, ¿no? ¿O qué pasa si no tiene los recursos para desplazarse? ¿O qué pasa si no tiene las medicinas? ¿O qué pasa? Bueno, obviamente nunca nada va a ser perfecto, pero en la medida que uno va cubriendo varias líneas, la probabilidad de que el sistema funcione es mucho mayor, y con todo lo que has explicado se nota este enfoque muy articulado de haber pensado en casi todo, ¿no? Creo que hay una pequeña variable que creo que para que los que nos escuchan entiendan mejor la complejidad sobre la cual se implementa todo esto. Mencionaste algunas comunidades muy alejadas. Que yo tengo alguna idea, yo prefiero que lo expliques tú. ¿Qué significa en Purús muy alejadas? Muy alejado significa 8 horas de viaje por río, bajo el sol y con un motor fuera de borda prácticamente. Que es estos motores grandes, ¿no? Bueno, no soy experto en motores, pero cuando hablamos de un motor peque es como un motor de una licuadora, yo siempre digo. Pero 8 horas de viaje hasta la última comunidad en el Curanja, con motor fuera de borda, pero para ellos, en realidad, ese viaje se traduce hasta en 2 días de viaje a más. O sea, Así ¿te es. imaginas trasladar a un paciente durante 2 días? O sea, es lejano, es sumamente lejano. Y no hay otra opción, ¿no? En realidad no hay otra opción porque existen puestos que están distribuidos también a lo largo del río, tanto del Purús y el Curanja, pero la particularidad es que estos puestos están prácticamente en una situación de abandono. Y ese es el otro tema, ¿no? O sea, hay un tema pendiente también con las autoridades de nivel regional, en verdad, de realizar una inversión adecuada en estos espacios, ¿no? Que se necesitan, o sea, se necesitan para todo el tema de emergencias. Incluso hay un puesto de salud que por el propio INDECI está declarado como inhabitable. Y para mí eso es lo trágico, ¿no? O sea, no el gobernador y las autoridades deberían ponerle más atención porque son vidas de personas. O sea, algo que yo quiero llamar la atención es que estos son los puntos de frontera en los cuales los pueblos indígenas se autodenominan y siempre se han autodenominado los guardianes de la frontera. Ujú. Y ellos están ahí, o sea, están ahí presentes, podrían abandonar la frontera. Y el problema es que si lo harían, todos estos territorios serían invadidos por economías ilícitas. O sea, todo ese territorio sería invadido para sembrío de hoja de coca, que es lo más probable. Y acá viene lo trágico. Los pobladores indígenas del Purús eran más de 4.000 habitantes. Al día de hoy estamos en 3.200. Mm. En verdad, demográficamente están reduciendo de una manera exponencial
Y esto es por la presencia de enfermedades, es por la migración, o sea, ellos en verdad han salido mucho ya hacia la ciudad, han salido hacia Brasil, y esto es lo que pones en una situación complicada, ¿no? ¿Qué va a pasar en el territorio? ¿Qué va a pasar en el territorio? Porque también lo que tenemos es que hacia Brasil, y seamos sinceros, hay mayores oportunidades de desarrollo. O sea, incluso los indígenas en Brasil reciben muchos más incentivos que los indígenas en Perú, ¿no? Y, y si uno compara, y es lo que a mí me ha tocado estar como en el Putumayo y ahora en el Purús, yo he cruzado a la frontera hacia el lado colombiano y hacia el lado brasileño, en verdad, o sea, Santa Rosa do Purús, que es en Brasil, tiene todo, o sea, tiene una excelente infraestructura. Es increíble, o sea, tú dices, ¿cómo otros países le pueden prestar tanta atención a sus zonas de frontera que en verdad tienen todos los servicios y todo? Igual hacia Colombia, tú cruzas el lado colombiano, Colombia tiene un increíble desarrollo fronterizo, o sea, y del lado peruano estamos en un abandono terrible. Pero bueno, es como yo siempre digo, ¿no? Hasta que no suceda algo, nadie lo mira. O sea, es como si eso no existiera, ¿no? Eso no existe, nadie se da cuenta qué es lo que pasa ahí. Y solo cuando sucede algo, o sea, como yo digo, creo que solo se darían cuenta de lo que pasa si es que en verdad los indígenas levantan su bandera brasileña y deciden irse hacia Brasil, ¿no? Ahí reaccionaría el Estado peruano, pero eso es lo que no queremos, ¿no? Eso es lo que no queremos. Y verdad, o sea, lo que nosotros buscamos es a convocar a más actores para contribuir en la solución de la problemática que afecta, ¿no? Al Purús. Una historia Eh, contradictoria, siempre. Sí, sí, ahora que mencionas todo el territorio, sobre lo cual te quiero preguntar un poquito más. De hecho, nosotros nos enteramos de Purús no porque alguien del equipo conociera, sino porque en algún reportaje que se hizo en algún medio público, creo que con motivo del COVID, se mostró la realidad, obviamente más dura todavía en esa época de las comunidades. Y ya estaba en ese momento esta disyuntiva, oye, pero ¿por qué somos peruanos y al costado tenemos Brasil que probablemente nos puede ayudar si decidiéramos cambiar de bandera, ¿no? Eh, Has explicado que, por un lado, es beneficioso para los países, en este caso para el Perú, que las comunidades estén por ahí por razones económicas, geopolíticas, es mantener fronteras, mantener territorio. Evidentemente es beneficioso por los temas de preservación de la naturaleza. Nadie mejor que las comunidades indígenas que conocen las comunidades perdón, la naturaleza y la valoran a un nivel que la mayoría de nosotros probablemente no, para cuidarla y preservarla. Eh, pero la pregunta es, ¿por qué a ellos les importaría tanto? O sea, ¿por qué no darían todavía el paso de mejor me arrimo al lado que me está ofreciendo más cosas, ¿no? Y una pregunta media conectada es alguna que siempre escucho de muchas personas, ¿no? Los que vivimos en las zonas más céntricas, ¿no? ¿Y por qué no se vienen para acá, ¿no? La solución, ¿por qué tenemos comunidades alejadas? Yo creo que en el ámbito del territorio vas a mejor que nadie formar la respuesta alrededor de eso. Mira, para mí, y es una pregunta que yo también desde tiempos de la universidad me la he formulado, pero ya con los años uno va identificando que el elemento clave es el arraigo territorial. O sea, las raíces de estas personas están sobre su territorio, o sea, y su territorio es aquel que los define, ¿no? O sea, imagínate, el Purús es este río que va hacia el Brasil, y ahí solamente en ese espacio territorial habitan 8 pueblos indígenas distintos, que conviven de manera pacífica en este territorio, y estamos hablando de 8 idiomas distintos y identidades distintas, ¿no? Con elementos comunes, claro que sí. Y que cada uno en verdad tiene, incluso va a ser increíble si en algún momento hablamos como de los planes de vida y todo, pues si tú los revisas, sus relatos, su origen, está vinculado al territorio. Hay una fuerte relación con el territorio y ellos consideran que lo único que tienen es su bosque. Y lo único que le van a dejar a sus hijos es su bosque. Y lo saben, o sea, ellos saben que cuando salen de ahí y tienen que ir a una ciudad, todo ese bosque en el cual ellos está plasmada toda su cultura, su identidad, desaparece en unos 20 metros cuadrados, en unos 30 metros cuadrados, en una ciudad que no es solidaria, en una ciudad que los margina, en una ciudad que los excluye.
y que, en la cual ellos no se sienten ni identificados ni referenciados, ¿no? Entonces, para mí, esa es una de las causas mayores. Ahora, y siendo muy sincero, también hay un aspecto muy nacionalista en ellos, o sea, el de sentirse peruanos como tal, ¿no? O sea, los que sí llevan la camiseta de verdad al 100% son ellos. Porque yo me he puesto en esa situación y digo, yo sí me iría, creo, al Brasil, ¿ah? Con mayores incentivos y todo, claro que sí, pero no, en ellos opera de una manera distinta, ¿no? Del sentirse purusino, del sentirse peruano, del sentirse que contribuyen a nuestro país siendo vigilantes de la zona de frontera y sentirse que contribuyen incluso al mundo con la conservación de estos espacios naturales, ¿no? El Purús es una de las zonas que tiene la tasa de deforestación más baja de todo el país. Prácticamente solo tumban un árbol para mejorar su casa, hacer su canoa o pocas cosas, ¿no? La idea es que eso se pueda mantener y no incentivemos más bien mayores niveles de deforestación porque ellos de algún lado tienen que cubrir las necesidades económicas que se le presentan. Y yo, por ejemplo, quería hablar ahí de un ejemplo, si me permites, también como para Claro. comprender mejor. Era, por ejemplo, en estos momentos nosotros con otro socio, que es Fundación Oli, estamos en una campaña, ¿ya? Para el buen inicio del año escolar. ¿Y qué Ujú. consiste esta campaña? Lo que consiste en esta campaña es nosotros poder llevar útiles escolares a los niños, que es una mochila con sus cuadernos y todo, ¿no? Y acá está la complementariedad. Esto es con la Dirección Regional de Educación, con la UGEL, nosotros, OLI y todo. Cada uno hace su parte. Y ustedes dirán, bueno, pues es llevar cuadernos, ¿no? ¿Qué puede tener de llevar cuadernos? Y acá viene la respuesta. Cuando uno revisa el tema de la economía familiar, eh, solamente el tema de educación se lleva otro 30% de los ingresos de las familias. Porque cuesta comprar los útiles, cuesta comprar los uniformes, cuesta, todo eso cuesta. Y en familias que no tienen dinero para comprarlas, solo hay dos caminos. O deforestas y vendes la madera, o sencillamente no los compras, ¿ya? Y al no comprarlos, ¿qué es lo que va a pasar? Que esos niños van a desertar del sistema educativo. Esos niños no van a asistir a la institución educativa. Entonces, y al desertar, en verdad están cortando sus oportunidades de desarrollo. Entonces, para nosotros, el llevar los útiles es brindarle la motivación y las herramientas necesarias para que estos niños puedan ir a sus clases y los hacemos en todos los niveles, ¿ya? Porque ese es un reto grande, desde inicial, primaria y secundaria, desde los más chiquitines, o sea, porque es clave la educación inicial, ¿no? Eh, entonces, estos niños van a ir motivados a estudiar, estos niños van a poder continuar. Y también, ¿por qué tienen que ir a estudiar? Y eso para nosotros es clave. Y lo hemos, con una pequeña investigación que realizamos con otro socio, lo demostrado. Parte de la motivación de ir a estudiar y que los padres manden a los niños a la escuela es para recibir los alimentos. Entonces, el hecho de asistir a la escuela también constituye una oportunidad para que esos niños puedan recibir alimentos. Y eso es como para nosotros apostamos por esto, en brindarle los útiles, entonces los niños van a poder asistir a la escuela en Ujú. mejores condiciones, los docentes van a tener los materiales y lo otro clave es que vamos a generar un nivel de ahorro familiar. Todo lo que hemos evitado que las familias gasten en útiles va a ir a la mejora de la alimentación o va a ir al tema de salud, que son hacia donde orienta la madre estos recursos. Entonces, para nosotros llevar una mochila es como clave para el buen inicio del año escolar. Y nuestro compromiso, bueno, con la dirección regional y Lugel es que los profesores estén, ¿no? O sea, no vamos a repartir también útiles si es que no está el docente. Entonces es como, ya, yo pongo mi parte, pero tú también pon tu parte y que el docente tiene que estar en la comunidad. Entonces, eso es como de inicial y luego esperamos ir creciendo más en fortalecer capacidades también para un mejor aprendizaje, ¿no? Que esa ya va a ser como el siguiente peldaño. Pero vamos de a poco y vemos cómo a veces estas pequeñas acciones incluso ayudan mucho en un tema de conservación, porque los papás no se la van a pensar dos veces si se trata de la salud de su familia, si se trata de la alimentación de su familia o de la educación frente a un árbol, ¿no? O sea, no lo van a pensar.
Y no está mal, creo que cualquier persona lo haría. O sea, si tú ves que tu hijo está enfermo, en verdad, o sea, no hay otro camino, ¿no? Y bueno, para ellos siempre el bosque ha sido como su gran reserva, ¿no? Es como ellos dicen, su banco o su almacén. Ahí tienen todo. Pero la idea es cómo seguimos contribuyendo para mejorar esas condiciones, ¿no? Y esperamos también que otros actores muevan más las dinámicas económicas y de ser comunidades de subsistencia puedan pasar a comunidades que puedan producir algunos otros elementos que puedan comercializar, ¿no? Que bueno, ese es el Ujú. intento. O sea, y por eso también la intervención, si bien es cierto para nosotros tiene un fuerte componente local, tenemos nuestras oficinas y personal en Purús, también consideramos que tenemos que hacer todo el trabajo a nivel regional con el gobierno regional, por eso tenemos presencia en Pucallpa. Y bueno, desde Lima también, ¿no? Porque acá es que en realidad tú tienes que movilizar a los que toman decisiones desde el Congreso, desde los ministerios. Y bueno, es un trabajo multinivel ahí que... Pero la satisfacción es grande cuando también tú ves que se van generando cambios, ¿no? Y lo que toca es tener mucha paciencia porque son cambios lentitos, muy lentitos, cambios tipo Motelo, así que muy lentos. Dos preguntas finales. Te iba a preguntar por las iniciativas en educación, pero ya has contado un poco de lo que están haciendo. La primera pregunta de las que ya, como para terminar, era, me quedé pensando en lo que explicabas que están implementando alrededor de salud, que es algo más integral. O sea, lo que uno le podría llamar construcción de capital social. Son elementos que una sola persona, por más capacidad adquisitiva incluso que tenga, no podría construir. Un poblador, hipotéticamente, con muchos recursos, no podría contar con todo lo que ustedes están construyendo porque no sirve para uno, sirve para varios, ¿no? Me refiero a la telemedicina, los medios de transporte, etcétera, ¿no? O sea, si eso no se hace, nunca se va a resolver el problema. En el caso de educación, estoy pensando en borrador y de repente mi pregunta va a ser media de abogado del diablo, pero creo que ayuda para que se explique por qué se hacen estas cosas, ¿no? En el caso de lo que explicas de educación, en donde se donan útiles, claramente tratando de fomentar o fomentando la asistencia al colegio. Es más, me parece excelente ese condicionamiento en buen sentido, ¿no? Pero que esté el profesor, porque si no, esos útiles no se van a usar para nada. Pero ahí la pregunta que muchos harían es, oye, pero si donamos cosas como estas, no estamos generando alguna dependencia. Ok, de repente hoy día no las pueden comprar, tal vez algún día sí, o tal vez algunos sí, ¿no? ¿Cómo ven ustedes en caso, tú, no sé si lo vas a responder a título personal, esta probabilidad de generar dependencia cuando hacemos donaciones de ese tipo? Claro que sí, y totalmente, porque algo en lo que estamos en contra es del asistencialismo, ¿no? O sea, tratamos de quebrar eso del asistencialismo y tratamos de buscar que existan siempre las contrapartidas de parte de la comunidad y todo. Que por ejemplo en el caso de los niños con los útiles, es estas condiciones. El niño tiene que estar matriculado, el niño tiene que asistir, o sea, de parte de las familias hay como elementos que nosotros ponemos para también que puedan recibir la mochila, ¿no? Que son elementos favorables a la educación del niño. Por parte del UGEL es que el docente esté ya en su puesto en la institución educativa y todo, ¿no? Y parte de nosotros es gestionar la donación. Y tú has sido, y yo también, y Da, somos súper claros, no es que nos vamos a pasar toda la vida donando útiles escolares, no hay forma, eso es insostenible, pero lo que nosotros sí queremos es ir como replegándonos, ir retirándonos poco a poco y que más bien vaya acrecentándose más la importancia de la educación de las familias. Y por eso es que no es un movimiento solo, o sea, si yo viera educación solo, pierdo. Trato de integrarlo y tratamos de integrar siempre todo lo que es salud, educación, ahora con el tema de viviendas, pero acá el gran motor que nosotros esperamos que se podría movilizar tendría que ver con el desarrollo de actividades económicas, para que se generen ingresos para las familias a partir del uso de los recursos del bosque o de lo que pueda producir las chacras que ellos tienen, ¿no? Y tú me podrás decir, pero Michelle, entonces métanse a eso, hagan eso. Y no lo hacemos porque en realidad ya hay varios actores que ven eso.
O sea, ya hay varios actores. O sea, tenemos la gerencia territorial del Purús con proyectos productivos, tenemos a Foncodes. Miren, miren, ¿cuántos actores vamos a leer? ¿Ya? Tenemos gerencia territorial del Purús con productos productivos. Tenemos a Foncodes con el programa productivo que ellos tienen. Tenemos a Pichis Palcasu con proyecto productivo. Tenemos a la Municipalidad Provincial de Purús con proyecto productivo. Tenemos 4 actores que tienen fondos y que intervienen, más los que tienen que ver con directamente la conservación, que desarrollan actividades económicas sostenibles, supuestamente. Entonces, hay varios. Entonces, pero algo está faltando en ese grupo que no termina de dinamizarse eso. Y también yo lo entiendo que tiene que ver con la conectividad, pues, ¿no? Mm, Porque ¿a dónde vas a comercializar las cosas que puedan producir si no hay, ¿cómo se llama? El flete aéreo es sumamente caro. Es sumamente caro el flete aéreo. Entonces, te queda solamente como moverlo en el mercado local, que es Puerto Esperanza, o debería dinamizarse en relación hacia Brasil. Pero entonces ahí hay que hacer arreglos comerciales y todo eso. Pero esa dinámica económica productiva, pienso yo que es la que esperamos que comience a otorgarle mayores posibilidades también a las familias, ¿no? De las comunidades, y que puedan contar con los recursos necesarios para cubrir estas compras de útiles. Nosotros pensamos secuencialmente y gradualmente ir cediendo eso, ir cubriendo solamente ciertos elementos. Es algo que ya lo hemos conversado con la federación también. Y más bien ir metiéndonos más en el fortalecimiento de capacidades. Eh, eso creo, era lo que se me veía en la cabeza. buenísimo. Y la última pregunta, Michelle, eh, ¿cómo miden el impacto? ¿Cómo llegan al momento de decir, oye, en esta intervención, en este proyecto, hay que seguir haciendo más porque el beneficio comparado con la inversión, el costo es grande? ¿Cómo distinguen eso? ¿Cómo disciernen ese tipo de cosas en DAS? Ya. Mira, de momento lo que nosotros tenemos son indicadores de resultado y cobertura, ¿no? Que son como los de corto plazo. O sea, esos son los de cortito plazo. Tantísimos niños con mochilas cubiertas. Ya, está bien, perfecto. Eso es de cobertura. Lo que nosotros esperamos ya es comenzar a medir nuestros indicadores de mediano plazo que tienen que ver con la satisfacción de los beneficiarios como tal, para comenzar a realizar las modificaciones, y esperaríamos a nuestro cuarto año de intervención para comenzar a medir el impacto ya de todo el modelo de intervención, ¿no? Porque, por ejemplo, ahorita con telemedicina tenemos cantidad de pacientes que han sido atendidos, cantidad de referencias. Tenemos igual con los agentes comunitarios, cantidad de agentes comunitarios que reportan las emergencias en salud. Entonces tenemos esos resultados. Ahora nos toca meternos más ya en la percepción de ellos mismos, ¿no? Del beneficiario, cómo esto los está beneficiando, qué más requieren, qué adecuaciones requieren, y luego ya mediremos los impactos totales que tenemos como intervención. No te podría mentir. No, no, pero Porque no podría es decir que una... están todos felices, porque sería engañarnos, ¿no? De No, momento. imposible, imposible, sí. Más bien, a partir de identificar las cosas que uno no hace tan bien, es que uno puede ir Sí, puliendo, moviendo cosas para efectivamente a largo plazo el impacto sea el mayor posible, ¿no? Interesante esa distinción en corto plazo, largo plazo, cobertura, pero sabiendo que después hay cosas sí. más complejas de medir, pero al final más importantes que uno puede dejar de más en cuenta, ¿no? Muy, muy interesante. Michelle, la verdad que súper agradecidos por tu asistencia, a nombre de DAS, agradecerle a Elka también, que sé que ha estado muy al tanto de esta invitación también. Creo, bueno, yo me he informado y he aprendido muchísimo más de lo que hacen, aún ya conociendo un poquito de ustedes. Espero que también los que nos escuchen lo mismo. Y nada, agradecerte también por el enorme trabajo que están haciendo en una zona tan difícil como con nuestro poco conocimiento sabemos que es y que requiere, no tengo ninguna duda, muchísima ayuda, ¿no? Uno de los criterios que he aprendido yo que se usa en el mundo de intervenciones sociales para elegir comunidades es eh, el abandono, las comunidades más negadas a las que nadie llega, o los problemas más desatendidos, ¿no? Yo creo que el Purús y mucho de la problemática de acá alrededor cumple con esas condiciones, con lo cual, si las cosas funcionan, el impacto positivo va a ser potencialmente enorme. Y por eso nosotros también muy interesados en poner un granito de arena como lo estamos haciendo, espero, en estos días, ¿no? Para terminar, si alguien se quiere conocer más de DAS, quiere
sumarse a la causa, aportando, poniendo manos, poniendo ideas, poniendo conexiones, a dónde tiene que ir, con quién tiene que hablar para llegar a DAS. No, y primero agradecerte y creo que en verdad nosotros con ustedes tenemos esta relación de asocio en la intervención y también reconocemos el gran aporte que realizan, que es clave, que seguramente los resultados no se van a ver inmediatamente, pero es ir caminando, no es soltarlos. Y te agradecemos el espacio, el tiempo, el conversar. Para mí es un placer siempre conversar y compartir estas cosas. Como siempre digo, la Amazonía sigue siendo invisible, sigue siendo un montón de arbolitos y solamente la fauna más atractiva como tal, pero muchas veces olvidamos que en esos espacios hay muchas personas en condiciones nosotros somos privilegiados. En verdad, si uno puede visitar alguna vez, puede constatar que nosotros somos absolutamente privilegiados frente a ellos. Y nosotros siempre hacemos un llamado a la solidaridad, un llamado a una intervención efectiva, respetuosa, y los invitamos a todos que si alguien quiere colaborar, participar, desde ser voluntario, donar, puede escribirnos a las redes sociales de DAS Perú y nosotros con todo el gusto lo vamos a resolver, vamos a compartir la información, vamos a difundirla también. Y nada, y a nombre de las 43 comunidades del Perú, 43 comunidades, no es poca cosa, de 8 pueblos indígenas de la Federación de Comunidades, les agradecemos a ti en especial el tiempo, a todo el equipo de Yacua, el cariño, el tiempo, y estamos para seguir trabajando juntos. Seguimos en la lucha. Claro que sí, Michelle. Un enorme gusto nuevamente y gracias por estar con nosotros. Les mando un abrazo. Listo, gracias.